Buenas noches, hermano. El Señor te bendiga. Qué bueno estar juntos aquí una vez más por este medio, dispuestos a ser bendecidos por la palabra del Señor. ¿Qué te parece si vamos rápidamente, para ser breves, al libro de Éxodo? Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Perseguidos por Faraón y por su poderoso ejército, el pueblo de Israel parecía acorralado a orillas del Mar Rojo. A sus espaldas, el poderoso ejército comandado por Faraón, lleno de furia, lleno de enojo, dándoles alcance. Y frente a ellos se abría el Mar Rojo. No había escapatoria, estaban acorralados, estaban llenos de temor en ese momento, llenos de preocupación. Y en ese momento de su tristeza, de su angustia, de su terror, al sentirse acorralados, comenzaron a recriminarle a Moisés el por qué los había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, donde falsamente se sentían seguros. Creían que era mejor estar esclavizados que seguir confiando en el Señor. Y en ese momento Moisés, el siervo de Dios, los llama a confiar en Dios. Moisés los llama a poner su fe en Dios, aun cuando el ejército más poderoso del mundo los perseguía en ese momento. Moisés les recordó que hay un Dios en los cielos. Moisés les recordó que hay un Dios en los cielos que es su Dios y que es el mismo Dios que los liberó. Y si Él los liberó de la esclavitud, los liberaría también de la persecución. La respuesta de Moisés a las recriminaciones de ellos fue: no tengan miedo. No tengan miedo, confíen en Dios, tengan fe en Dios. ¿Y qué sucedió cuando ellos tuvieron fe? El Señor abrió el Mar Rojo delante de ellos y ellos pudieron pasar en seco. Pudieron atravesar el Mar Rojo. Cuando el último israelita atravesó el Mar Rojo y los egipcios, el poderoso ejército egipcio, se disponía a darles caza, a darles alcance, el Señor volvió a cerrar el Mar Rojo y el Mar Rojo tragó, destrozó, destruyó a ese poderoso ejército. Después de cruzar el Mar Rojo y ser liberados por sus enemigos, de sus enemigos por Dios, Moisés entonó un canto. Y lo acabamos de leer, las primeras frases, las primeras palabras que Moisés entonó para darle gracias a Dios. Entonó un canto de alegría y de agradecimiento a Dios. Un canto donde declaró dos cosas al principio maravillosas. Dice el versículo 2, Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi cántico, Jehová es mi canción. Fortaleza significa tener fuerza. Fortaleza significa tener ánimo y tener vigor. Tener la fortaleza de Dios no significa que no sentiremos miedo o temor. El pueblo de Israel tuvo miedo, tuvo temor, tuvo terror ahí en el Mar Rojo. Pero eso no impidió, el temor de ellos no impidió que Dios los llenara de fortaleza y pudieran ser librados de sus enemigos. Dios da a su pueblo la fortaleza. Dios da a su pueblo la fuerza necesaria para enfrentar las adversidades y las dificultades y vencerlas. Ellos estaban desesperados, ellos estaban desanimados, pero Dios les dio la fortaleza. La victoria no fue de ellos, la victoria fue de Dios, pero Dios los llenó de fortaleza para cruzar el Mar Rojo y salir vencedores al otro lado. Así que Moisés dijo: el Señor es mi fortaleza. Pero también dijo: el Señor es mi canto, mi cántico. El pueblo de Israel, como en la mayoría de los pueblos alrededor del mundo, posee una enorme riqueza musical. Una enorme riqueza musical que en la mayoría de los pueblos se manifiesta a través de la música, a través del canto, en distintas circunstancias. Esto es, en una victoria militar hay cantos de alegría, de felicidad.
En la cosecha, durante el tiempo de la cosecha, los pueblos cantan de alegría y de felicidad. Cuando nace un niño, hay cánticos de alegría y felicidad en cualquier pueblo. Pero también la música y el canto son expresiones no solamente de alegría, de gozo o de victoria, sino también de dolor. Y en el caso especial del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un pueblo lleno de música, ha sido durante siglos un pueblo lleno de música, de canción. Pero la gran diferencia entre los demás pueblos de Israel es que el cántico y la música de Israel tienen su máxima expresión adorando a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos recibieron la victoria cuando se sentían acorralados, sin escapatoria. Dios les dio la victoria. Pasaron al otro lado y comenzaron a cantar de júbilo, expresando: Dios es mi fortaleza y mi cántico. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a David y preguntarle a Moisés: ¿y tú por qué cantas? Ellos dirían: yo canto para adorar a Dios. Ellos responderían, Moisés y David: yo canto para alabar a Dios, yo canto para agradecerle a Dios. Si tú le preguntas a la gente: ¿tú por qué cantas? La gente te va a decir: porque estoy feliz, porque tengo una novia, etc. Pero el pueblo de Israel le canta a Dios, porque el pueblo de Israel entendió que su fortaleza y el motivo de su canción y de su música era Dios mismo. Ve conmigo ahora, por favor, ve conmigo ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a un pasaje precioso, a un pasaje poderoso de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 37. Que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En su aparente derrota, el pueblo de Israel recibió la victoria de parte de su Dios y como respuesta lo adoraron y declararon: Dios es nuestra fortaleza y nuestro canto. Y hoy la iglesia, hermano, está en victoria. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Todos los que adoran a Cristo alrededor del mundo, todos los que reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador alrededor del mundo son la iglesia. Y hoy la iglesia está en victoria, la iglesia está en un tiempo triunfal. En los momentos más terribles y más oscuros de persecución, la iglesia nunca ha estado derrotada. La iglesia nunca ha vivido derrota. La iglesia siempre ha vivido victoria, triunfo. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy los gobiernos se declaran incompetentes e incapaces. Hoy los políticos se declaran incompetentes e incapaces. Y tienen razón porque son humanos, porque no tienen la victoria de Cristo. En cambio, tú y yo tenemos la victoria de Cristo. Cristo es nuestro cántico, Cristo es nuestra fortaleza y por lo tanto tú no debes tener temor, tú debes brillar. Tú debes brillar, llevar consuelo, llevar la fortaleza de Dios a los que lo necesitan. Tú no debes derrumbarte en este momento. Tal vez has sentido temor, tal vez has sentido preocupación, pero recuerda esto: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Por lo tanto, recuerda esto: somos más que vencedores. La iglesia no está derrotada. La iglesia jamás, ni en los tiempos más terribles, ha sido derrotada. Ahora menos. Ahora es tiempo de victoria. Ahora es tiempo de triunfo en Cristo Jesús. Así que te invito, hermano, levántate en victoria y lleva esa victoria a los que no la conocen. Lleva el consuelo al que no lo tiene. Lleva la paz al que no la tiene. Lleva la esperanza al que la necesita, porque tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Te invito a que tomes esta palabra para tu vida. Te invito a que recuerdes que eres más que vencedor y que no estás derrotado. La iglesia no está derrotada. Vive en victoria por medio de aquel que nos amó. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento y conmigo comiences a adorar al Dios Altísimo y comiences a darle gracias. Por medio de la oración le digamos: Señor, gracias. Gracias por tu gran victoria, porque no estamos en derrota.
Aun cuando el mundo se sienta derrotado, tú, amado Salvador, nos has dado la victoria. Gracias, Jesús, por tu victoria en la cruz del Calvario. Te adoramos y te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu victoria. Gracias por tu gran amor y tu gran poder derramado sobre nuestras vidas. Te adoramos, mi Dios. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida, me sanaste con tu piel. Yo cantaré con un corazón agradecido, porque tú sanaste mi interior. Tú me libraste. Tú me sanaste y me restauraste. Te amo, Jesús. Gracias, amado Jesús, por tu amor. Tus manos de amor, tú me libraste y me rescataste, porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz. Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó. Me acerco a ti con gratitud, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias por la victoria que alcanzaste para nosotros en la cruz del Calvario. Porque no estamos en derrota, estamos en victoria por tu santo nombre. Estamos en victoria, vamos de victoria en victoria y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy cuando el mundo se siente derrotado, hoy cuando el mundo se siente abatido, nosotros miramos hacia lo alto, miramos tu palabra y nos dice que somos más que vencedores por medio de ti y de tu sacrificio en la cruz. Gracias, mi Señor. Ahora te pido, enséñanos a ser esa luz que tú quieres que seamos en medio de las tinieblas. Enséñanos a ser sal, y donde quiera que vayamos le demos sabor a este mundo y seamos luz para la gloria de tu santo nombre. Que así sea, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Brilla, hermano, brilla con la victoria de Cristo y levántate, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor te bendiga. Hasta pronto.